Muy buenos días con todos, me presento, soy Rosalind Muñoz Rosado, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica L'Oreal Faro de Manabí, y les voy a estar hablando de algunos huesos del miembro superior, entre ellos clavícula, escápula, húmero y cúbito. Muy bien, vamos a hablar de clavícula. La clavícula es un hueso alargado y tiene forma de S cursiva. Vamos a poder encontrar en ella una cara superior que de hecho es casi lisa en toda su extensión, a excepción de sus extremos, donde encontraremos pequeñas rugosidades para la impresión de varios músculos. En su cara inferior, en cambio, se encuentra deprimida por este surco del músculo subclavio, donde se va a insertar el músculo subclavio. En su centro vamos a encontrar este agujero nutricio irrigado por una de las ramas colaterales de la arteria subclavia. Tanto lateralmente como medialmente vamos a poder encontrar unas pequeñas tuberosidades para la impresión del ligamento trapezoide en la línea trapezoidea, el ligamento conoideo en el tubérculo conoideo y la impresión del ligamento costoclavicular. Ahora, con sus bordes tenemos un borde posterior y un borde anterior. El borde posterior es cóncavo en su parte posteromedial y está en relación tanto con el músculo esternocleidomastoideo medialmente y el trapecio lateralmente. El borde anterior es cóncavo, en cambio, en su parte anterolateral y está en relación con el músculo pectoral mayor medialmente y el músculo deltoides lateralmente. Ahora, los extremos. El extremo medial es irregularmente cilíndrico y se va a articular con el manubrio del esternón, mientras que el extremo lateral tiene forma aplanada y ancha y se va a articular con el acromion. Ahora hablaremos de la escápula. La escápula es un hueso que tiene forma triangular, es aplanado y de hecho es ancho. Vamos a encontrar en ella una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es deprimida y se denomina fosa subescapular. En ella encontramos estas crestas que prestarán a la inserción del músculo subescapular. En su parte medial tenemos el labio anterior, donde se va a estar insertando el músculo serrato anterior o serrato mayor. Tenemos ahora la cara posterior. La cara posterior se encuentra en ella esta gran eminencia denominada espina de la escápula que divide a la cara posterior en dos segmentos. Una fosa supraespinosa donde se inserta el músculo supraespinoso, una fosa infraespinosa donde en su borde lateral se encuentra esta cresta y va a prestar a la inserción del redondo menor y el redondo mayor. Mientras que en la fosa, como podemos ver aquí, la fosa infraespinosa presta inserción al músculo infraespinoso. Ahora hablaremos de la espina. La espina que va de medial a lateral y transversalmente, vamos a encontrar en ella dos labios, un labio superior donde se va a terminar de insertar el músculo trapecio y un labio inferior donde terminará de insertarse el músculo deltoides. Luego se dirigen lateral y anteriormente para conformar el acromion. Ahora tenemos a los bordes y a los ángulos. El borde superior se va a estar insertando en el músculo moyoyo, el ligamento transverso de la escápula, por donde va a pasar el nervio supraescapular gracias a la escotadura de la escápula. En el ángulo superior se va a estar insertando el músculo elevador de la escápula, en el borde medial se van a estar insertando los músculos romboide menor, romboide mayor, el ángulo inferior presta inserción al músculo dorsal ancho y el borde lateral se van a estar insertando en él el músculo redondo mayor, redondo menor y la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Aquí podemos ver las inserciones musculares y en el ángulo lateral es algo especial porque se encuentran en características anatómicas. Vamos a encontrar aquí al tubérculo glonoideo, a la cavidad glenoidea, a la escotadura glenoidea. Ellos van a participar en la articulación glenohumeral para articularse con la cabeza del húmero. Tenemos al tubérculo infraglenoideo, donde se va a estar insertando la cabeza larga del músculo tríceps braquial, al tubérculo supraglenoideo, donde se va a insertar la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Luego tenemos el cuello de la escápula, que de hecho es una unión comunicante, porque comunica tanto la fosa supraespinosa como la fosa infraespinosa. Y por último tenemos a la apófisis coracoides, que de hecho tiene la forma de un dedo semiflexionado. Se va a estar insertando anteriormente a él el músculo pectoral menor. En su vértice tenemos al músculo coracobraquial y la cabeza corta del bíceps braquial. Posterior a ella se va a estar insertando el ligamento coracoclavicular, tanto el ligamento trapezoide y el ligamento conoideo. Y posterior y lateral se van a estar insertando también dos ligamentos, el ligamento coracocranial y el ligamento coracohumeral. Ahora tenemos el húmero. El húmero es un hueso largo y tiene forma prismática triangular. Se va a articular superiormente con la escápula e inferiormente tanto con el radio y el cúbito. Presenta un cuerpo, es decir, que va a tener tres bordes, un borde anterior, un borde medial y un borde lateral. Y tres caras, una cara anterolateral, anteromedial y cara posterior. Vamos a concentrarnos específicamente en sus caras. Su cara anterolateral se encuentra esta tuberosidad deltoidea donde terminará de insertarse el músculo deltoideus. Inferiormente, en esta superficie se
inserta el músculo braquial. La cara anteromedial, a esta altura se va a estar insertando el músculo coracobraquial, mientras que la cara posterior se encuentra interrumpida por el surco para el nervio radial. Superiormente se va a insertar la cabeza lateral del tríceps braquial e inferiormente la cabeza medial del tríceps braquial. Aquí podemos encontrar las inserciones tanto anterior como posterior. Ahora, el extremo superior presenta la cabeza del húmero esferoidea, lisa y se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Se encuentra aquí también el cuello anatómico, el tubérculo mayor y el tubérculo menor. El tubérculo mayor presenta tres carillas articulares de anterior a posterior, donde se van a insertar estos músculos en orden: el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Luego, el tubérculo continúa anterior e inferior y se va a insertar el pectoral mayor. Luego tenemos el tubérculo menor. El tubérculo menor se inserta en el músculo subescapular. Se dirige luego inferior y anteriormente, y a esta altura se inserta el músculo redondo mayor. Entre estos dos se encuentra este surco intertubercular, donde va a pasar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Inferior y profundo a este surco se inserta el músculo dorsal ancho. Luego tenemos al extremo inferior, donde vamos a tener una superficie articular y los epicóndilos. La superficie articular se encuentra conformada por el capítulo, la tróclea y el surco capítulo troclear. El capítulo se inserta en la fosita articular de la cabeza del radio. La tróclea, mientras se inserta en la escotadura troclear del cúbito. Encima de ella se podemos encontrar la fosa radial y la fosa coronoidea. En la parte posterior e inferior tenemos a la fosa olecraniana, donde se va a insertar el extremo superior del olecranor en los movimientos de extensión del antebrazo. Y por último tenemos a los epicóndilos, un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. El epicóndilo medial, gracias a un tendón común, se van a estar insertando en él músculos superficiales y profundos. Los submúsculos superficiales es el pronador redondo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo, el flexor radial del carpo, y en su plano profundo tenemos al flexor superficial de los dedos. Mientras que en el epicóndilo lateral tenemos músculos tanto de anterior y posterior. Posterior se va a insertar el músculo anconio, mientras que en el anterior, gracias también a un tendón común, se insertan músculos superficiales y profundos. Los músculos superficiales es el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo, y en su plano profundo tenemos el músculo supinador. Por último tenemos al cúbito. El cúbito es un hueso largo situado medial al radio. Se va a articular entre la tróclea humeral y el carpo. Tiene la forma de una S cursiva alargada, y en él vamos a encontrar dos extremos y un cuerpo. El cuerpo va a presentar tanto caras y bordes. Tenemos una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. La cara anterior se van a estar insertando en el músculo flexor profundo de los dedos y fascículos tendinosos del músculo coronador cuadrado, mientras que en su cara posterior se encuentra dividida por una cresta longitudinal, haciendo una parte lateral y una parte medial. La parte lateral se va a estar insertando el músculo aductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el músculo extensor del índice, mientras que en su parte media, podemos ver que luego en su parte superior encontramos una cresta que se dirige lateralmente hasta terminar en el borde del músculo supinador, creando así un espacio triangular para la inserción del músculo anconio. En la parte inferior de esta parte media se va a estar insertando el músculo extensor cubital del carpo. Y por último tenemos a la cara medial, que la cara medial sigue la continuación del músculo flexor profundo de los dedos. Eso con respecto a las caras. Y luego tenemos a los bordes. El borde anterior se encuentra en relación tanto con el músculo flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado, mientras que la cara posterior se va a estar insertando en él la continuación del músculo flexor profundo de los dedos, el flexor cubital del carpo y el músculo extensor cubital del carpo. Luego, aquí veis que tenemos un borde interóseo. De hecho, este borde interóseo es fino y además es cortante y se va a estar insertando en él la membrana interósea. Eso con respecto a caras y bordes. Y tenemos acá al extremo superior. El extremo superior está conformado tanto por el olecranón, que en su parte posterior se va a estar insertando el músculo tríceps braquial, luego se dirige el olecranón anteriormente y forma el vértice del olecranón que se va a insertar en la fosa olecraniana del húmero. El olecranón va a ayudar a la conformación de la escotadura troclear.
Muy bien, la escotadura troclear es una eminencia articular y que se encuentra dividida por una ranura transversal, luego se dirige anteriormente hasta terminar en la apófisis coronoide. La apófisis coronoide es un vértice de forma pirámide cuadrangular que se inserta en la fosa coronoide del húmero en los movimientos de flexión del antebrazo sobre el brazo. Debajo de la apófisis coronoide tenemos esta tuberosidad del cúbito donde se van a estar insertando el músculo braquial. Medialmente se van a estar insertando el músculo flexor superficial de los dedos, el músculo pronador redondo y lateralmente podemos encontrar un tubérculo coronoide donde se va a estar insertando el músculo supinador. Muy bien. Gracias a esta escotadura troclear, como podemos ver, que luego se dirige lateralmente, se va a poder formar esta escotadura radial. Esta escotadura radial va a servir a la inserción de la cabeza del radio. Posteriormente a esta escotadura radial, a esta altura de aquí se va a insertar el ligamento anular radial. En el extremo inferior del cúbito podemos encontrar a la cabeza del cúbito y a la apófisis estiloide. La cabeza del cúbito es redondeada y como podemos ver es convexa. Se va a articular con la escotadura cubital del radio en la articulación radiocarpiana. Y por último, tenemos a la apófisis estiloide que se encuentra en la parte postero-medial de la cabeza del cúbito y va a prestar a ayudar a la inserción del ligamento colateral cubital del carpo. Y para finalizar, tenemos a las referencias bibliográficas de donde saqué la información para el video. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Anthony Zambrano Sánchez y le vengo a hablar de osteología del miembro superior. Con lo que respecta al miembro superior, sabemos que hay 32 huesos y se va a dividir en regiones. La región cintura escapular, la región del brazo, la región del antebrazo y la región de la mano. Hablando del antebrazo, de lo que le vengo a hablar yo, el hueso más lateral, que es el hueso radio, que es un hueso largo, va a presentar un cuerpo y dos extremos. El extremo superior articular con el capítulo del húmero y el extremo inferior con lo que respecta a los carpos. El cuerpo es de superior a inferior, es voluminoso y va a presentar una forma de prismático triangular que va a darnos tres caras y tres bordes. La cara anterior podemos observar la que se va a nacer de lo que es la tuberosidad del radio hacia inferior. Vamos a encontrar una ligera excavación donde vamos a encontrar también el agujero nutricio del hueso. Y se va a insertar en esta cara dos músculos, el músculo flexor largo de los dedos y el pronador cuadrado, inferiormente el pronador y el flexor superiormente. En lo que respecta a la cara posterior, pues en esta cara posterior vamos a encontrar en la parte media una ligera excavación en el cual vamos también en esta cara vamos a encontrar una o dos crestas oblicuas de inferior a lateral, donde esta cara también va a presentar inserciones musculares, superiormente para el aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar inferiormente. Hablando del lateral, la cara lateral, pues esta cara es más redondeada y en la parte superior se inserta el músculo supinador y en la parte media el músculo pronador redondo. Hablando de los bordes, el borde anterior pues es más acentuado en la parte superior, como lo podemos observar, que en la parte media y en la parte inferior se vuelve a acentuar o se vuelve a ver. En lo que respecta a este borde, se va a insertar el músculo superficial de los dedos. En el borde posterior, pues bueno, no es tan importante y solamente se nota en la parte media, ya que superior e inferior no se suele notar. El borde interóseo sí es importante, es un borde cortante delgado, donde vamos a encontrar a inferior a la tuberosidad del radio, de 3 a 4 centímetros o 5, una tuberosidad interósea donde va a insertarse los fascículos de la membrana interósea. Inferiormente este borde se divide en dos ramas, anterior a posterior, que va a limitar el extremo inferior del radio. Hablando del extremo superior, vamos a encontrar con una cabeza que es el del radio, y es una cabeza semicilíndrica, y su cara medial es articular con el cúbito y su cara superior es articular con el capítulo del húmero, donde encontramos en la cara superior una fusita articular. El cuello es la unión de la cabeza y el cuerpo. La tuberosidad del radio es ovoide y se va a insertar el músculo bíceps braquial. Hablando del extremo inferior, va a poseer cuatro caras. Inferior, donde esta inferior es una cavidad articulares, como lo es esta cavidad que es triangular, que es para el hueso escafoide, y la cuadrangular, que es para lo que es el hueso semilunar. La cara anterior es continua, esta cara, y se va a insertar el pronador cuadrado. En la cara posterior vamos a encontrar surcos anterior y lateral y medial. El más medial estamos los surcos para los extensores del índice y de los dedos. Y lo que respecta a más lateral, vamos a encontrar los surcos para los extensores largos del pulgar. Cabe recalcar que aquí se insertan los tendones. Hablando ahora de la cara lateral, vamos a encontrar de anterior a posterior. Vamos a encontrar anterior los surcos para los aductores largos y los extensores cortos del pulgar, respectivamente. Y lo que respecta a posterior a los surcos para los extensores radiales, tanto corto y largo, también vamos a encontrar la apófisis
estiloide, donde en su vértice se va a insertar el ligamento colateral radial del carpo, y lo que respecta a su base, el músculo braquiorraquial. Ahora hablando de los huesos de las manos, vamos a estar conformados por tres grupos: los carpos, los metacarpos y las falanges. Hablando de los carpos está formado por 8 huesos, los cuales van a formar un canal de concavidad anterior donde van a deslizarse los tendones de los músculos flexores de los dedos, y va a estar conformado por 2 hileras. Cabe recalcar que aquí se enumeran de lateral a medial, el primer hueso de lateral a medial. Hablando ahora de la hilera superior, está el escafoide, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, y lo que respecta a la hilera inferior está el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso respectivamente. Ahora hablando de la hilera superior del escafoide, superiormente se va a articular con lo que es el radio, y esta cara es convexa, la cara posterior tiene un surco y es rugosa, la cara lateral es rugosa y tiene un surco que está relacionado con la arteria radial, y la cara inferior es convexa y articulada tanto para el trapecio como para el trapezoide, y la cara medial superiormente con el semilunar, inferiormente con el hueso grande. Y la cara anterior va a presentar un tubérculo del hueso escafoide. Hablando del semilunar, superiormente se articula con el radio, es convexa, la cara posterior es casi plana, la cara lateral es articular con el hueso escafoide, la cara inferior es cóncava y se une al hueso grande y ganchoso, respectivamente, la cara anterior es convexa y la cara medial es articular con el hueso piramidal. El hueso piramidal superiormente se articula con el disco articular y es convexa esta cara, la cara lateral es articular con el hueso semilunar, la cara posterior va a tener una cresta piramidal, la cara inferior es cóncava y conexión con el hueso ganchoso, la cara medial va a tener un vértice medial rugoso y la cara anterior es convexa y articular para el hueso pisiforme. Hablando del hueso pisiforme, la cara anterior va a tener inserción para el músculo flexor cubital y aductor de meñique, la cara lateral va a poseer un surco donde va a estar relacionada la arteria cubital y la cara posterior es cóncava articular con el hueso piramidal. Hablando del hilera inferior, el trapecio, en la cara anterior va a estar inserción para los tendones del músculo flexor radial del carpo, en la cara posterior para las inserciones de ligamentos, la cara superior es cóncava articular con el escafoide, la cara lateral es rugosa, la cara inferior es convexa anterior posterior y cóncava transversalmente, y es articulada para el primer metacarpiano. Respecto a la cara medial es relacionada con el trapezoide y lo que es el segundo metacarpiano. Hablando del trapezoide, va a poseer una cara posterior y anterior que son rugosas, la cara superior es articular con el hueso escafoide y es cóncava, la cara medial es cóncava articular con el hueso ganchoso y la cara lateral es convexa y articular con el trapecio, y la cara inferior para el segundo metacarpiano. Ahora hablando del hueso grande, la cara superior es cóncava articular con el hueso semilunar y el escafoide, y lo que respecta a la cara anterior es rugosa, la cara lateral une el escafoide y también a lo que es el trapezoide van a unir esta cara lateral va a ser articular para el escafoide y el trapezoide, lo cual la van a unir al hueso grande, la cara media es articular con el hueso ganchoso, la cara inferior tiene tres carillas para el segundo y tercer metacarpiano y un poco para el cuarto, y la cara posterior va a presentar una apófisis del hueso grande. Con respecto al hueso ganchoso va a tener una cara superomedial que es rugosa y articular superiormente con el piramidal y se une la cara lateral arista con el hueso semilunar. La cara posterior es rugosa, la cara lateral es articular con el hueso grande, la cara inferior es articular lateral con el cuarto metacarpiano y con el quinto es medialmente. En la cara anterior es una saliente en forma de gancho y la cara posterior es rugosa. Ahora hablando de los metacarpianos, van a tener características en común y también características que cada uno lo diferencia, ya que son 5 huesos metacarpianos. Y estos huesos son largos, van a presentar un cuerpo y dos extremos, su cuerpo tiene una curvatura de concavidad anterior, tienes cara posterior que es convexa, unas caras lateral o mediales que van a alimentar los espacios interóseos, va a poseer bordes donde se van a insertar músculos interóseos y los bordes y un borde anterior de que es cóncava. Y la base superior y es cuboide, tiene una cara superior que es para la hilera inferior de los carpos y una cara medial y lateral para los huesos vecinos metacarpianos. Y la cabeza es aplanada lateral a medial, tiene cara inferior que es convexa y tiene cara medial y lateral que es para inserciones de ligamentos colaterales de la articulación metacarpofalángicas. Y la cara dorsal es rugosa y la cara plantar tiene superficie articular. Con respecto a las características de cada uno, el primer hueso es más corto y es más voluminoso, su base no presenta superficies articular ni lateral ni medial, es cóncava anterior a posterior y converge transversalmente cuando la base se articula con el hueso del trapecio. Ahora hablando del segundo, es el más largo, como podemos observar, su base presenta 2 tubérculos, también va a haber una impresión triangular, donde se va a insertar en la parte dorsal el músculo extensor radial largo del carpo, y también va a haber una apófisis estiloide en el ángulo de este hueso. Respecto al tercero y cuarto, pues van a presentar caras articulares como las caras lateral o medial, en la cual vamos a encontrar que la apófisis también una apófisis estiloide del tercer
Metacarpiano, en la cara dorsal se va a insertar el músculo extensor radial corto del carpo, y lo que respecta al cuarto es más delgado que el tercero, como podemos observar. En cambio, el quinto, pues, va a poseer carillas articular lateral, una cara medial donde vamos a encontrar un tubérculo, donde se va a insertar en este tubérculo o en esta cara el músculo extensor cubital del carpo. Hablando de las falanges, son huesos largos, en cada dedo va a haber tres, excepción del pulgar, se divide en tres segmentos: proximal, medial y distal. La falange proximal es un cuerpo semicilíndrico, convexo y cóncavo, y la base es superior y la cabeza es inferior. La falange medial en su base está provista de una superficie articular que se forma por dos vértices, y lo que respecta a la falange distal es más corta, es convexa dorsalmente y plana en la cara palmar. Y su extremo distal es ancho y convexo inferiormente. Y su cara palmar presenta una saliente de forma de herradura. Cabe recalcar que los huesos que conforman el dedo pulgares son dos: la falange proximal y distal, que la distal va a poseer características de la falange media y distal. Eso ha sido todo, muchas gracias.